Cada año mueren más de 1000 personas por accidentes cerebrovasculares y por infartos al miocardio causados por la hipertensión. Y gran porcentaje de esas muertes pueden evitarse. Precisamente de esto estaremos conversando en el día de hoy en Diario de Salud con la doctora María Alexandra López, cardióloga, especialista en terapia intensiva cardiológica de la Clínica Corominas. Doctora, gracias por estar con nosotros en Diario de Salud. Gracias por la invitación que ustedes nos han hecho, siempre estamos a la orden con ustedes. Doctora, cuéntenos, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión arterial es esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso, o idealmente pues, también el vaso sobre la sangre. Es una fuerza y como su nombre lo dice, pues es presión. Es una fuerza que pues ocasiona daños sistémicos y que sabemos ya que debe mantener unos niveles adecuados. Ok, ¿cuándo se considera entonces que una persona tiene la presión arterial alta o que tiene hipertensión? Pues mira, dependerá mucho. Existen guías de manejo y la guía americana, la guía europea, la guía canadiense tienen cierta variación en los niveles de presión arterial. Por ejemplo, para la guía americana, 130/80 ya es un nivel de hipertensión arterial grado 1. Okay. Sin embargo, ya para los europeos esto es una presión normal alta. Ya tenemos que hablar de 140/80 para hablar de hipertensión arterial. Sin embargo, ya sabemos que a pesar de que sea una presión arterial normal alta o hipertensión grado 1 para los americanos, sabemos que si hay un paciente que tiene factores de riesgo, ya nosotros no debemos esperar 140/80 para considerar que es un paciente hipertenso, sino que debemos considerarlo hipertenso y probablemente iniciar tratamiento si su riesgo cardiovascular es muy elevado, o simplemente hacer ajustes en el estilo de vida de ese paciente. Ok, ¿cuáles serían esos factores de riesgo? Pues mira, debemos calcular, cada paciente que llegue, un paciente X de 45 años, le dio un infarto, por ejemplo, un paciente diabético de muchos años, nosotros debemos hacer un cálculo de riesgo. Okay. Es un cálculo de riesgo, ese cálculo de riesgo lo hacemos a 10 años, puede ser el Framingham o cualquier otro cálculo de riesgo, y hacemos una estimación a 10 años del % de eventos cardiovasculares que este paciente puede provocar. Como por ejemplo, si hacemos es diabético, 55 años, este paciente además ya le dio un infarto, probablemente a 10 años su riesgo sea más de un 10%. Quiere decir que este paciente probablemente se está beneficiando de una terapia antihipertensiva, o sea, medicamentos para la presión arterial, a la edad de, pues, en ese momento, aunque tenga 130/80 de presión arterial. A diferencia de un paciente que es un hombre más joven, tiene 35 años, anda con 135/85, pero es sano, hace ejercicio, pues este paciente probablemente solo mantengamos un cambio en el estilo de vida, dieta y ejercicio, y probablemente no iniciemos terapia medicamentosa. Casi siempre cuando el paciente supera los 140/80, ya nosotros estamos iniciando tratamiento farmacológico. Ok. ¿Cuáles podrían ser las causas que lleve a una persona a tener hipertensión arterial? Pues la hipertensión arterial es multifactorial, o sea, debemos saber que el hecho de incluso ser hombre tiene más riesgo, la genética del paciente, que su mamá, que su papá sea hipertenso, usted tiene más riesgo de desarrollar hipertensión arterial, la vida sedentaria, el no hacer ejercicio, esto también lleva a mantener unos niveles de presión más elevados, la dieta. Se habla mucho de la ingesta excesiva de sal, pero más que todo una mala dieta, una dieta con muchos carbohidratos, una dieta de comida rápida, baja en verduras, vegetales, alta en azúcares. La propia diabetes es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Y pues otros factores como las enfermedades renales, la apnea obstructiva del sueño, o sea que la obesidad también viene incluida, y pues un sinnúmero más de factores de riesgo. El tabaco, que es sumamente importante, y tóxicos, entre ellos cocaína, marihuana, es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. Doctora, se dice que la hipertensión es una enfermedad silenciosa.
Pero ¿cómo puede una persona darse cuenta de que tiene la presión arterial alta? Mira, como bien lo has dicho, es silenciosa, pero ya hoy día con tanta disponibilidad de equipos en los cuales nosotros podemos tomarnos la presión arterial, en casa incluso ya cada vez el diagnóstico de hipertensión ha ido en ascenso. Es silenciosa porque casi no da síntomas, los síntomas suelen ser muy vanos. Okay. A cualquiera de ustedes le puede dar un dolor de cabeza, una cefalea, un dolor occipital, parestesias en el brazo, o sea, son síntomas muy vanos, o presión en el pecho leve que a veces se quita, mareos, pero casi nunca tenemos un síntoma así preciso. Okay. Es hipertensión porque te duele el pecho, no, obviamente son síntomas vanos, y antes, no tanto ahora, la persona tardaba unos 5 años o 10 para diagnosticarse una presión arterial, por la poca accesibilidad que teníamos a estos medios diagnósticos, que ya todos, prácticamente cualquier familiar, pues tiene en casa un aparato de tomar la presión arterial. Claro. Entonces, lo más importante es cualquier síntoma extraño y más que todo un chequeo cardiovascular anual nos haría a nosotros ver que un médico tome la presión arterial si ya existen datos de elevación sutil de la presión arterial. Y eventualmente hacer quizás un monitoreo más tardío, ya de 24 horas de esa presión arterial, o un monitoreo en casa, que es lo que se denomina el AMPA. El monitoreo con un aparato que te ponen en la clínica y que te lo llevas a la casa es el MAPA, monitoreo ambulatorio de presión. Okay. Y es lo más fidedigno, porque por ejemplo, tú vas a mi consulta, te tomo la presión arterial y puede estar elevada. Puede estar elevada solo por el hecho de que te están tomando la presión, la ansiedad de que estás en el médico, el estrés de ir al médico, de que te digan que estás enferma, y eso es la presión o hipertensión de bata blanca. Que si bien es cierto no es tan buena, tampoco es que siempre la vamos a medicar, porque puede que en el consultorio la tengas elevada, pero te vas a la casa y la presión arterial está controlada. Okay. En ese caso, y en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que tener varias mediciones de la presión donde ésta se encuentre elevada. Todavía de las pocas cosas que podemos diagnosticar con el esfigmomanómetro. En el consultorio tomamos la presión arterial en 2 ocasiones, contextos diferentes, entendemos que no hay bata blanca y pudiéramos hablar de presión arterial, pero lo ideal es un monitoreo de la presión. Si te lo haces con el aparato de la clínica, si tu presión arterial está elevada más del 40% del día que te tomas la presión, o sea, tantas muestras de presión que te tomó el aparato, 40% o más son elevadas, estamos hablando también de hipertensión, ya sea sistólica o incluso hipertensión diastólica. O que te tomes tú misma la presión arterial en casa. Te puedes tomar con un aparato que tiene tu abuela, idealmente del brazo. Hay una lista bastante grande de equipos que se pueden utilizar para tomar la presión. Los que son de la muñeca no están recomendados por casi ninguno. Okay. Y te tomas diariamente la presión en casa del paciente. Todos mañana los días. y noche, exacto, dependiendo de la cantidad de días que le diga el doctor. Okay. Y también ahí podemos diagnosticar hipertensión arterial. Okay. Entonces, doctora, una persona que ya presenta o que tiene algunos de los factores de riesgo que usted mencionó, ¿cada qué tiempo tiene que tomarse la presión? Si tiene factores de riesgo y no es hipertenso, casi siempre recomendamos un chequeo cardiovascular anual o bianual, o sea, o cada 2 años, dependiendo cómo él se mantenga. Y siempre que hay un síntoma extraño que te sientas en tu cuerpo, pues pudiéramos tomar la presión arterial. El hecho de que en un momento de la vida la presión arterial esté elevada no quiere decir que nosotros somos hipertensos. Son muchas las razones por las cuales usted, por un dolor, por una ingesta alimentaria abundante, por el exceso de alcohol, por el estrés que está llevando en esos días, pudiera tener la presión elevada y eso pudiera ser momentáneo. Y realmente como cardiólogos somos muy juiciosos en encasillar ya a un paciente con hipertensión, porque una vez decimos eres hipertenso, pues ya te quedas con ese sello, ese sello que ya pues no se sana o no se controla. Solo un 10% de la presión arterial elevada pudiéramos sanar porque es secundaria, pero todo el que decimos eres hipertenso, entonces debiera tomar medicación toda la vida. Por eso somos muy cuidadosos en decir usted es o no es hipertenso. O sea, que un paciente en un momento de la vida esté con la presión levemente elevada, no necesariamente yo le digo usted es hipertenso, probablemente usted es hipertenso, pero vamos a darle seguimiento
Porque hay pacientes que se desestresan, por ejemplo, tienen 2 trabajos, dejan un trabajo, se estabilizan, pasan un divorcio, etcétera, y luego la presión simplemente se controla. Obviamente tiene riesgo, pero es un paciente que definitivamente no era como tal hipertenso en ese momento todavía. La mayoría de las personas que son hipertensas, según estudios que se han realizado, no saben que tienen esta condición. Una presión arterial alta que no se controle, que no se trate, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Me voy directo ahí a las consecuencias porque pueden ser desastrosas. Una presión arterial elevada, y tengo casos de esta misma semana, aunque se medique, también si no está controlada, a veces tenemos un solo fármaco, tenemos 10 años, 5 años que no visitamos al cardiólogo y tomamos el mismo fármaco. Una presión descontrolada o desconocida es un alto riesgo para eventos cerebrovasculares hemorrágicos, o sea, se puede romper un vasito de tu cerebro y esa presión, pues, desarrollar un evento cerebral que puede comprometer la vida del paciente. Puede hacer una ruptura de aorta, el vaso de la aorta se puede romper por una presión muy elevada, tenemos casos también recientes. Podemos hacer daños más crónicos, el riñón también puede fallar de forma aguda. El corazón puede someterse a tanta presión que él no aguanta y puede infartarse o puede desarrollar un incremento de la musculatura cardíaca a raíz de esa carga de presión arterial. Y ya los eventos crónicos es la retinopatía hipertensiva, o sea, el paciente va perdiendo la visión con el paso del tiempo, va haciendo también aterosclerosis. La aterosclerosis viene dada porque la presión arterial dentro del vaso pues entra en el espacio del endotelio o de toda la vasculatura, la grasa. O sea que aunque tengas poquito colesterol, el tener presión alta es un riesgo para que desarrolles infarto. ¿Por qué? Porque toda esa presión mete la grasa, aunque sea poquita, dentro del vaso. Imagínate que se combine entonces la presión alta con el colesterol. Esos son 2 enemigos mortales porque va a ser mucho más fácil meter la grasa y esto eventualmente grasa en sus coronarias es un infarto. Grasa a nivel del cerebro es un infarto cerebral, en este caso ya no hemorrágico, no es sangre, sino que en este caso sería pues isquémico, un evento cerebrovascular isquémico. ¿Existe una edad a partir de la cual las personas son más susceptibles a la hipertensión? Sí, claro que sí. Mira, anteriormente era menos frecuente ver y además hace unos años las cifras de presión arterial elevada pues eran cada vez mayores. Hemos bajado los niveles. Si antes considerábamos 150-80, fueran los niveles de presión arterial, todo el que andaba con 145 estaba normotenso. Eso era un punto importante para que hoy día tengamos más pacientes hipertensos. Pero otro punto es que, como te decía, el diagnóstico cada vez es más temprano. Antes una gente joven quizás no se tomaba la presión o también subestimábamos el paciente joven. 35 años, no, eso que está asustado, tenía 150-90. También se infradiagnosticaba, pero hoy día vemos que no hay edad para la hipertensión arterial. Tenemos niños hipertensos. Tenemos el otro punto que son las mujeres gestantes con la hipertensión, que en este caso se denomina preeclampsia. La gestante con hipertensión arterial suele ser también un tópico muy duro para la sociedad, porque es la principal causa de muerte materna y obviamente tenemos que seguir trabajando en ello. Tiene que ver mucho con los factores de riesgo básicos, que son los accesos a la salud, los chequeos prenatales, el cuidado nutricional de esa paciente y pues que ella tenga ya predisposición como tal genética y pues todo lo que trae consigo. Entonces, vemos que una embarazada puede tener 23 años y puede andar con 200 de presión arterial, obviamente complicando todo lo que es un embarazo y una capacidad de producir una muerte a una paciente joven con un bebé en camino. O sea, esto para la sociedad es muy relevante. Igual que como has visto recientemente, la cantidad de muertes súbitas que hemos denominado infarto, que ha habido un aumento en los casos en el país. Entonces esos casos duelen mucho porque es joven, no debe morirse. Pero yo tengo pacientes de 32 años que han hecho disección de aorta. He tenido pacientes de 25 años que han hecho infarto luego del consumo de cocaína, por ejemplo, por la presión tan elevada. O sea que no hay edad para la hipertensión.
todos debemos chequearnos, pero habitualmente ya cuando superamos los 35 años y 40 años, el riesgo se va incrementando, alcanzando incluso hasta el 60% de los pacientes que están por encima de 65 a 70 años. O sea que es muchísimo. De cada dos pacientes mayores, uno es hipertenso. O sea que es muchísima la prevalencia. Entonces, existe mucha prevalencia aquí en el país. ¿Cómo está, según las consultas que usted recibe, el conocimiento general con relación a la hipertensión de las personas aquí en nuestro país? Mira, hace unos años estuvimos en Expo Cibao como parte de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Ahora soy parte como secretaria de la sociedad, pero en ese momento estuvimos con colaboración y estuvimos haciendo una revisión de los factores de riesgo cardiovascular que tenía nuestra población de Santiago, para serte más franca. Y realmente hasta un 60% son obesos, tienen riesgo de hipertensión, y más del 35% de pacientes aleatorios mayores de edad que tomamos presión arterial aleatoria, pues tenían hipertensión y eran algunos tratados y otros pues no tratados. Lo malo no solo es que sepamos que sufrimos de la presión arterial, estamos hablando de que es mucha gente. Lo malo es que el 60% no está controlado. Entonces, a pesar de que estamos tratando la presión arterial y que sabes que eres hipertensa y que tomas este medicamento, el control no es adecuado. Estamos hablando de mucha gente. Esta fue la encuesta encuesta dominicana, donde se evaluó el control de la presión arterial. Y eso es alarmante, de que casi todo el mundo tiene un solo fármaco o usa ya fármacos un poquito más obsoletos, diríamos, buenos, pero todavía ya que tienen más tiempo, y probablemente el no chequeo rutinario hace esta condición no controlable, pero es muchísima la gente que tiene hipertensión Una arterial. vez que una persona es hipertensa, puede vivir una vida normal y llevar la hipertensión bajo control, incluso puede revertir esta condición. Mira, solo el 10% de la presión arterial es secundaria a alguna condición. Tienes una piedra en el riñón, una obstrucción, una litiasis renal importante que te ocluye el riñón, hiciste una pielonefritis, tienes una condición aguda renal y esa condición se puede revertir, usted puede sanarse de la presión arterial. Ese es un 10%. Usted tiene apnea obstructiva del sueño, usted tiene hipertensión porque está gordito, usted se pone en un plan de bajar de peso, usted reduce significativamente su peso, usted mejora la apnea obstructiva, el roncar de noche, y ese paciente se pudiera sanar de la presión arterial. Usted tiene un tumor que produce adrenalina, usted tiene hipertensión por ese tumor, usted se puede sanar. Pero casi siempre la hipertensión que vemos, que es la frecuente, que te decía es un sello, es una hipertensión primaria, es una hipertensión esencial, es el 90% de los casos. Es multifactorial y casi nunca se sana. Simplemente se controla con el tiempo. A veces empezamos con 2 fármacos y luego te dejo con media pastillita. Tu vida puede ser normal. Habitualmente, si te controlas de la presión arterial, tienes un buen seguimiento, tu vida va a ser normal, obviamente cuidándote de no hacer un ejercicio excesivo. No es que hoy vas a montar bicicleta, por ejemplo, tú montas bicicleta, ¿verdad que no? No. Si montaras bicicleta y mañana y te decides ir a Montecristi y le sometes ese estrés al cuerpo, no lo puedes hacer. O sea, eres hipertenso, eres un paciente que tiene que cuidarse de forma diferente, comer sano. Pero eso, tu vida es normal, o sea, puedes hacer cualquier actividad. Usted habla de estrés y bueno, el estrés es el enemigo número 1 de la presión arterial. Háblenos un poco acerca de esto, porque lamentablemente este es el diario vivir de la mayoría de las personas en la actualidad. Mira, como parte de Pactos es una campaña de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos hemos incluido como parte de la Sociedad Dominicana de Cardiología en la prevención cardiovascular. Esto ha salido a la campaña este mes, no sé si has visto muchísimas publicaciones respecto al cuidarnos del corazón. Pactos incluye la S al final, la P es de presión arterial, que controles tu presión, la A de alimentación, la C es el colesterol y la contaminación, que lo controles, la T es todo lo derivado de tabaco, la O es de obesidad y la S al final, que antes no se consideraba un factor tan poderoso, ya el estrés, S de estrés y sedentarismo,
se ha demostrado su capacidad de desarrollar hipertensión arterial y a su vez con la hipertensión vienen, como te decía, el infarto y todo lo que es enfermedad cardiovascular desde el cerebro hasta los pies. Entonces, el estrés también es una carga excesiva de adrenalina, es una disminución en la calidad del sueño, es un estado constante de taquicardia. Entonces, todo eso contribuye de forma negativa al corazón y al incremento de la presión arterial en los estados basales. Entonces, es un paciente que anda hipertenso de tanto estrés, tenemos que bajar los niveles de estrés. Nosotros ocasionalmente para controlar la presión nos ayudamos del fármaco, pero aparte de eso le ponemos un ansiolítico al paciente. Investigamos, necesito que duerma, que haga ejercicio, porque el ejercicio disminuye los niveles de estrés, aumenta las endorfinas, disminuye las catecolaminas como tal y el paciente está en un estado de relajación. Además que te mantiene la mente ocupada. El ejercicio es un antiestresante, ¿verdad? Que ya todos lo sabemos. Claro. Entonces, con esas medidas nosotros nos vamos ayudando y hay pacientes que son la presión es total dependiente del estrés. Esto no quiere decir que no sea hipertenso y que hay personas que dicen que su presión es emocional. Bueno, tiene que ver las emociones con su presión arterial, pero eso no quiere decir que este paciente no necesite medicación para la presión arterial. Ok. Doctora, hemos visto muchos casos últimamente de personas jóvenes que lamentablemente han muerto por ataques al corazón. ¿A qué usted cree que se debe esto? ¿Está relacionado con este estrés? ¿Está relacionado con esta hipertensión? ¿A qué usted cree que se debe? Mira, estuvimos conversando sobre ese mismo tema recientemente. Lo primero es que la población tiene que educarse en el sentido de que no todo es infarto. Debemos considerarlo como muerte súbita. Es una muerte inesperada, que habitualmente es el cese total de la función cardíaca, pero dependiendo la edad es muy variable. Si es un paciente de edad avanzada, 35, 50, 70, 80 años, lo más probable es que esto sea enfermedad cardiovascular, una arteria tapada, y esa arteria tapada impide el flujo al corazón y un infarto. Pero sin embargo, en la gente joven, lo más frecuente no es esto. Lo más frecuente son arritmias. Son una arritmia maligna y la persona pues cesa la función cardíaca. Y las arritmias pueden venir de múltiples causas. Que tú tengas una condición de base cardíaca, que no la conozcas, tú tienes una cardiopatía, nunca te han estudiado, naciste con un problema eléctrico del corazón que no ha identificado, que a veces no lo vemos. Le hago un electro a un paciente y a veces no puedo identificar que tiene un síndrome especial, síndrome de QT corto, QT largo, ese sí lo vemos más fácil, pero también que tengas arritmias intrínsecas y que no las sepas. Segundo, el consumo de sustancias tóxicas, ha ido incremento. Sí, claro. Sin duda alguna, el consumo del vape, que hoy día está en boga. Sí. El vape, me llegan muchos pacientes con arritmias. Y de esas me llegan las buenas, pero el que se muere yo no sé cuál le dio. Exacto. Arritmias buenas, combinaciones de estos tóxicos del vape con otros, como la cocaína y marihuana. Pero también el hecho de que la enfermedad cardiovascular esté en pacientes más jóvenes es una realidad. O sea que realmente gente más joven tenga infarto cada día es más frecuente. Me llegó un caso de 20 y pico de años que no creí que tuviera arterias tapadas, pero había que investigarlo. Y cuando entró a cateterismo, pues tenía una arteria ocluida total. Entonces, puede ser por coágulos. La miocarditis, el COVID-19 ha sido una pandemia que estamos viviendo cosas posterior a la pandemia que en el corazón se ha reflejado mucho. La miocarditis es una de las principales causas de arritmias. Y el hecho de tener influenza, virus, etcétera, pueden afectar el corazón. Y el corazón, en la etapa post-COVID, se ha demostrado que ha sido muy afectado. Pudiera ser una de las razones, incluyendo, y no quiero hacerle salvedad de esto, la vacuna, porque se ha demostrado que la propia vacuna tiene capacidad de generar miocarditis. Entonces, eso no te puedo decir del todo. Mira, vacunarte, no, claro. ¿Te dio el infarto? No lo sabemos, pero si te diste cuenta, el deportista de Santo Domingo que se montó a una prueba de esfuerzo y en la prueba de esfuerzo muere, se demuestra que fue una arritmia que hizo y él ya venía hablando en las redes de miocarditis por la vacuna. Entonces todo el mundo le achacó a la vacuna. Claro.
Y otro punto es que las redes sociales nos enseñan todo, antes no lo veíamos y quizás hoy estamos viendo esos casos que antes no se decía nada, solo se sabía en el pueblo que Pedro, un muchachito de 25 años, amaneció muerto. Exacto, sí. Y ya eso no se comentaba más, ahora no, las redes han dado el giro a que todo se sepa más, ese es otro punto, o sea, Así siempre es. han existido las muertes súbitas siempre han estado ahí, es un temor para nosotros, pero el hecho de que también todo surja y las redes nos ayuden, pues ha hecho el boom, pero también la gente se está cuidando un poquito más. Veo más ejercicio. Nuestro país está comiendo más sano. Los jóvenes tienen menos peso, muchos. Sí, los sí. jóvenes universitarios de Pucamaima, los jóvenes de la Universidad UTESA, en Santo Domingo, están tratando de llevar una vida más sana, no solamente por la vida fitness, sino también haciendo ejercicio y practicando más deporte. Excelente. Doctora, el tratamiento para la hipertensión, ¿en qué consiste? Bueno, lo primero es, como te decía, cambios en el estilo de vida. Identificar una posible causa en la cual nosotros podamos intervenir a tiempo y, como decías, curar la hipertensión arterial. Si tengo un paciente que tiene un riñón totalmente dañado, un riñón que se le dañó por una piedra, el riñón no expulsó orina y hizo una hidronefrosis, una dilatación, ese riñón está ahí, está enfermo, pues ese riñón hay que sacarlo. Por ejemplo, un tumor que tengamos que identificar, pero los cambios en el estilo de vida, comer sano, cuidarse y ver sus niveles de presión arterial, mantener un colesterol bajo, porque el colesterol elevado también da hipertensión, el azúcar elevada pues también se combina. Tener una vida tranquila, tratar de dormir, descansar adecuadamente, que aunque trabajes, manejes tus niveles de estrés, y si no lo manejas, pues que te lo manejen con medicamentos. Y la tercera instancia y la última que hacemos son los medicamentos, o sea, tenemos todo un arsenal de medicamentos que ya estamos agobiados, de muchísimas clases de fármacos, que cada paciente nos va a decir, dependiendo sus analíticas, su contexto, su edad, sus condiciones, sus comorbilidades, cuál es el mejor fármaco. O sea, yo no puedo decir, usted debe tomar candesartán, es una de las más comunes, pero no todos los pacientes podemos usar candesartán. Exacto. En el paciente joven quizás vamos a usar un beta bloqueador, en el paciente renal quizás vamos a usar una nifedipina, o sea, esto lo va a determinar su médico de base atendiendo a sus condiciones. Incluso a veces tenemos que hacer estudios especiales para saber cuál es el mejor medicamento que necesita nuestro paciente. Entonces, tomando en cuenta estas recomendaciones que usted da, realmente se pueden reducir bastante las proyecciones de esas cifras de muerte por hipertensión. Bueno, secundarias a hipertensión, claro que sí. Si cuidamos nuestro corazón, independientemente lo atendemos a tiempo y controlamos nuestras cifras de presión arterial, sin duda alguna se ha demostrado en todos los estudios que controlar la presión arterial disminuye el riesgo cardiovascular, y en riesgo cardiovascular tenemos el infarto agudo al miocardio, el evento cerebrovascular y también la tromboembolia pulmonar, que son las tres principales causas de muerte a nivel mundial. Doctora, ¿dónde las personas pueden consultar con usted? Bueno, pues estamos en Clínica Corominas todos los días, de lunes a jueves en la tarde, y los viernes hasta que haya pacientes desde la mañana. También pueden contactarnos en Corazones del Cibao. Ahí preparamos los pacientes que van a cirugía cardíaca los días martes en la mañana, y pues cuando nos toque turno. Estamos también en Tamboril, en la clínica Sensavit. Vamos 3 días a la semana, lunes, miércoles y jueves, y en el hospital también de allá, dando soporte a todos esos pacientitos que nos necesitan. Excelente, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diario de Salud, compartiendo sus conocimientos con relación a este tema tan importante sobre la hipertensión. A ustedes también las gracias, y será hasta una próxima entrega de Diario de Salud.